producidos por estados de enfermedad o de pérdida, muerte de familiares, amigos, momentos de crisis en los que la emoción dominante es la angustia. Sí. Respirar, expirar es respirar angustia y expirar angustia. La práctica, entonces, puede funcionar quizá a modo de terapia. Mi pregunta es si podrías hacernos una propuesta de práctica pautada para estos casos. Vale, Alicia. La mente tiene varias características que tiene la capacidad de definirla claramente. Una de ellas es que los contenidos mentales son capaces de aglutinarse por refuerzo en hábitos. Esa es una de las propiedades fundamentales de la mente. La capacidad de que los pensamientos por refuerzo se aglutinen en forma de hábitos. El refuerzo de los hábitos puede nuclearse como obsesiones. Esto se ve, por ejemplo, muy claramente en personas drogodependientes, en donde el cuerpo, por la ingesta del producto químico, o en un alcohólico por la ingesta del alcohol, acaban por repetición siendo dependientes de justamente esa misma circunstancia. Nosotros como personas básicamente somos nuestros hábitos más comunes. Ustedes y yo somos nuestros hábitos más comunes, los más frecuentes. Si dentro de nuestra estructura hay obsesiones, somos esas obsesiones. Si esas obsesiones han dañado el sistema nervioso o han producido una enfermedad, entonces estamos enfermos. Hay una condición mental de la cual hay que ser muy cuidadoso. Es que producimos hábitos de conducta. En parte la educación busca eso. Por refuerzo, promover creencias. Por refuerzo, promover credos. Por refuerzo, promover verdades, las que quieran reforzarse. Entonces, la mente del ser humano es proclive, en cierto momento, a manejar inclusive su propio dolor y su propia angustia de una forma que llega a superarlo, porque llega el punto en donde se ha dado un paso tal, por el propio refuerzo de los hábitos, ante la dureza y la crudeza del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la desesperación. Y para personas así es muy difícil dar un vuelco hacia atrás, por la condición natural de la mente de forjar hábitos a través de refuerzos. Por esa razón es importante qué es lo que pensamos. Y les repito, somos nuestros hábitos más comunes, los más frecuentes. Eso es lo que somos. Que nos definen hábitos en el comer, en el vestir, en el sentir, en el caminar, en el comunicarnos. Eso más común es lo que somos. A veces sin querer, a veces queriendo, llegamos a un punto de refuerzo de ciertos tipos de pensamientos que el día en que ya no están, por ejemplo, si es el caso de una persona a la que hemos querido, o si es un tipo de trabajo que nos ha dado muchas alegrías o cualquier otro tipo de circunstancia, llega un día en donde las cosas cambian,
donde la enfermedad apremia, donde la muerte se hace presente o donde el cambio se hace evidente. Y sufrimos. Sufrimos porque romper la inercia de la propia necesidad requiere de muchísimo esfuerzo. Y entonces pareciera que el dolor ya casi no es manejable ni siquiera a través de un duelo. El duelo simplemente es la permisividad de permitir que el dolor fluya hasta que se agote. Pero a veces el dolor no se agota. Porque sin querer lo que estamos permitiendo que fluya, por otro lado lo estamos nuevamente requiriendo. Es muy difícil tratar el dolor psicológico, es muy complicado. Y hay niveles de dolor psicológico, evidentemente. Hay peligrosos dolores psicológicos en donde ya se pasa del hábito a la obsesión. Como hay también problemas físicos con el alcohol, donde se pasa de la necesidad a la propia autodestrucción o a la desesperación. Eso suele pasar en algún momento de la vida con los alcohólicos. La pregunta es, ¿qué hacer ante tan inmenso dolor? ¿Qué hacer ante una persona, Alicia, que es capaz de autodestruirse o destruir el entorno o no tener claridad porque el alcohol se requiere entre sus venas o una droga se necesita en su sistema para que se sienta vivo, porque el cuerpo se ha acostumbrado a ello? Normalmente se hacen terapias de choque. Se da drogas menos dolorosas como metadona para que la persona vaya lentamente desencadenándose de esa circunstancia. Y tener conciencia, evidentemente, que se requiere un cambio. La comprensión en estos casos es fundamental. Hay protocolos, ciertos protocolos que se usan para personas con dependencias físicas, eso es cierto. Pero ¿qué hacer ante dependencias emocionales? ¿Qué hacer ante el dolor psicológico que suele ser tan o más duro y difícil que el físico? Porque el dolor físico con un Valium, con un ibuprofeno, con alguna cosa puede quitarse, ¿vale? Pero el dolor psicológico está allí. ¿Qué hacer con él? Evidentemente, una de las primeras cosas que toca hacer con los hábitos mentales que inducen tal dolor, la primera cosa que hay que hacer es no alimentarlos más. Es lo primero de todo. Es decir, hemos creado un monstruo basados en nuestras necesidades, en nuestros deseos, en nuestros anhelos. Le hemos dado toda la vida y por un momento la vida nos ha quitado aquello a lo que nos hemos entregado. Entonces hay la presencia de un inmenso abismo psicológico. ¿Qué es lo primero? No alimentarlo más. Lo primero más esencial es no alimentarlo más. Los hábitos no tienen límite. Son capaces como lobos hambrientos de comerse cualquier otra cosa más allá de su manada e inclusive a los propios y a los suyos. La mente en estados cotidianos y normales es una cosa bella, cambiante, la pobre, un tanto egoísta, pero llegan momentos en donde las facetas de dolor llegan a ser tan intensos que la mente es peligrosa, porque a todo momento nos está mostrando el propio dolor que estamos viviendo, y ante ese dolor lo que hacemos al luchar contra él o al vivirlo es alimentarlo más y más y más. Contra el dolor, Alicia, es muy complejo esforzarse para solucionarlo. Pero lo primero es no alimentarlo más. ¿Cómo se lo alimenta?
se lo alimenta pensando en cosas que no hay que pensar. Se lo alimenta siendo permisivo con sentimientos que ya no hay que admitir. Porque son sentimientos que ya no existen ni que pueden dar medida a una realidad. El sentimiento de la intimidad, el sentir de lo que la persona podría haber hecho hoy, mañana o pasado, el estar colgado a sus recuerdos porque está su ropa, porque están sus bienes. Hay un punto de cosas que no podemos admitir, y admitir es alimentar al monstruo. El dolor psicológico es de verdad terriblemente complejo, porque es muy difícil de manejarlo, es muy difícil de gestionarlo. Una cosa sí es clara, es que si al dolor, que ya es un hábito, no se lo alimenta, su propia necesidad de ser alimentado va a empezar a hacerse tan ávida que al comienzo, entre más luchemos contra él, más va a aparecer, porque es muy parecido a un caballo que queremos domar. Entre más queramos montarlo, más nos tirará al suelo una y otra vez. Pero basta saber que la mente funciona básicamente como hábitos mentales. La estructuración que ella posee a nivel interior es de hábitos. Y si somos permisivos con pensamientos, Alicia, que por gusto, por soledad, por decepción o por añoranza tenemos, sin quererlo o tal vez queriéndolo, vamos a crear una cárcel de la cual será imposible de salir. Con total seguridad, Alicia, la persona que se fue no sufre como tú, con total seguridad. Él comprende su propia situación, tú no comprendes la tuya. Si tú comprendieras la tuya, le dejarías a él su espacio y tú advertirías el propio. Y advertirlo es no sufrir innecesariamente, ni traer pensamientos ni emociones que son innecesarias. No puedes cubrir tus anhelos y tus necesidades con el pasado, Alicia. No puedes. Y si lo haces, te vas a destruir. Porque lo convertirás en una realidad tan palpable que no podrás negarte a ti misma que eso realmente existe. Sé permisiva con el pasado. Permítete pensar en ello en momentos. Permítete sufrir con cierta dignidad. Sufre con dignidad. Sufrir con dignidad es no permitir que el duelo inunde y se trasvase a otras esferas de tu propia realidad. No puedes permitir que el dolor te lleve a enfermarte. No puedes permitir que el dolor te lleve a aislarte, porque tu dignidad de ser humana vale más que cualquiera de esas situaciones. Enfrenta tu propio dolor, pero no te destruyas por hacerlo. Tienes que aprender a vivir con dignidad el dolor. La mayoría de las personas no vive con dignidad porque siempre busca un culpable o siempre justifica su propia necesidad de sufrir. Pero una cosa tácita, básica y fundamental es no alimentarlo, Alicia. Aunque te duela, debes dejarlo ir. Aunque te duela, debes seguir tu camino. Porque la muerte es un proceso tan natural como la vida. Y ser consciente de ello es
ofrecerle a esta persona que se ha ido su libertad y él a su vez la tuya. Porque si él es tan consciente como lo ha sido contigo, lo más que te pedirá es que estés bien y que seas feliz. Y no le estás otorgando su anhelo. Estás siendo igual o más egoísta. Tú debes aprender a seguir tu camino, porque tu dignidad como humano lo vale. Y no debes permitir que tu mente se vaya a sitios en donde alimenta situaciones que al final se convertirán en animales que te desgarren por dentro. Y no te habrá servido de nada amar, porque te habrá envuelto en el dolor y en el sufrimiento. En la medida en que aprendas a no alimentar los contenidos mentales, notarás que eso viene y irrumpe sobre ti como el deseo de un adicto. Y ahí tendrás que aprender a observar los contenidos mentales. Si quieres darle un legado a alguien a quien quieres, dale tu felicidad.